מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי. מודה אני על גשם שנתת בשדות. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. המנוחה מודה אני על שפע וברכה, על המשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Eso es lo que en la Biblia se llama, en los capítulos de Samuel, vida consagrada. Una persona preparada para servir a Dios. En el capítulo 4 habíamos visto cuando capturan el arca, ¿no? Cuando por la rebeldía de los israelitas, ellos ese día mueren, 4,000 personas murieron y también los filisteos llevan el arca. Entonces uno puede pensar, los filisteos pueden pensar, nuestros dioses son más poderosos que los dioses de los hebreos. Porque los hemos vencido, porque los hemos derrotado. Pero la vez pasada habíamos compartido que en el libro de la Torá, en Deuteronomio, estaba diciendo que si no obedece mi mandamiento y si no vive conforme a mi enseñanza, yo permitiré que todos los pueblos le sometan. Los llevarán cautivos, caerán, no ganará, triunfará. Toda una línea de maldiciones hay allá en el libro de Deuteronomio. Bueno, eso es lo que estábamos viendo en capítulo 4 de Samuel, cuando fue capturado el arca. Samuel capítulo 5. Samuel capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era la deidad de los filisteos, era un dios con cabeza de pez, tenía cabeza de pez y tenía una cabeza que colgaba así hasta el fondo, ¿no? Y de ahí dice que se sacó lo que ahora los sacerdotes usan como mitra, así, que tiene como forma de pez. Bueno, de Dagón se sacó esa costumbre, porque los sacerdotes de Dagón llevaban un gorro que tenía así una cabeza como un pez abriendo la boca así, ¿no? Y colgando así hacia atrás. Esa es la vestimenta tradicional. Entonces, ellos creían que ese Dios era el Dios que los protegía, que los daba vida, que gobernaba sobre ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llevaron el arca de Dios y pusieron así como enfrente de su Dios. Como diciendo, el Dios tenía esta figura. El Dios Dagón tenía esta figura con sus manos así extendiendo. Este símbolo de extender las manos significaba toda la autoridad y todo el poder está en el Dios Dagón. Y debajo ahí, en esta parte, pusieron el arca del pacto de los israelitas, que simbolizaba entonces que nuestro Dios ha derrotado al Dios de los hebreos. Y esto era muy importante porque la historia decía que este Dios de los hebreos había hecho maravilla en el mundo. Había hecho muchísimas cosas. Había logrado derrotar a los egipcios, había logrado hacer que el pueblo de Israel pase 40 años en el desierto, habían vencido a muchos pueblos. Inclusive muchas guerras ya habían tenido contra los filisteos. Pero ¿por qué Dios permitía algunas veces que ellos caigan en poder de los enemigos? No porque el Dios de los filisteos era más poderoso, pero ellos así creían. Sino lo único que hacía que el pueblo de Dios caiga ante los enemigos era porque ellos se habían apartado de Dios. Porque ellos no habían obedecido la voluntad de Dios. Esa es la única razón que hacía que el pueblo de Dios quede separado. ¿Están entendiendo, no? Que el poder enemigo quede bajo autoridad
sobre los israelitas. Pero el enemigo, ¿qué pensaba? Nuestro Dios nos ha protegido. Por eso Dios quería enseñarle que no era así. Y va a enseñarle aquí. Quiero mostrarle un texto en Jueces capítulo 16. Vamos a mirar Jueces capítulo 16. Un momento también en que los filisteos pensaban que su Dios era más poderoso. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, el versículo 23. Muerte de Sansón, ¿no? Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Ahí dice así, ¿no? Sacrificio para Dagón. ¿Y a quién le iban a sacrificar? A Sansón, ¿no? ¿Sí o no? Después, su Dios, Dagón su Dios. Y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Qué dijeron los filisteos acerca de Sansón? Que el Dios Dagón fue lo que le entregó. Cuando Dios escucha esas cosas, así que ustedes creen que su Dios Dagón es lo que le entregó. Si Sansón está ahora ahí encadenado, ciego y listo para ser ofrecido como sacrificio a Dagón, es porque él fue rebelde contra Dios. Porque él se apartó de la palabra de Dios. Se apartó del pacto. Por eso ahora está en fracaso. Jamás porque el Dios de los israelitas, el Dios de los filisteos tiene más poder. Pero ellos así creían. El versículo 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ellos están reconociendo que Sansón había destruido su tierra y la había matado a muchos. Estaban reconociendo, pero ahora estaban teniendo como un gozo, una alegría, porque estaban viendo el poder de su Dios. Y en ese día se congregaron muchísimos filisteos ahí. Y ellos tenían un templo que tenía como una bandeja así, ¿no? Una explanada, donde ahí se agolpaba mucha gente. Y ese templo tenía 2 columnas que sostenía todo el edificio. Al derrumbar esa columna, todo el edificio se viene abajo. Había gente arriba, en el medio y en el subsuelo también. Y todo el edificio iba a venir abajo así completo. Entonces ellos le acercaron justamente donde estaban los 2 pilares que representaban el poder de su Dios. Ahí le pusieron a Sansón y en ese momento Sansón dio su última oración: Señor, por favor, ten piedad de mí. Soy un maldito pecador, pero en este momento permíteme vengar tu nombre. En este momento permíteme poner tu nombre otra vez como para exaltarle ante las naciones. Y Dios le envió la fuerza, ¿o no? Cuando Sansón conectó su corazón nuevamente con Dios, enseguida recuperó su fuerza y derrumbó ahí el templo, los 2 pilares, y todos los filisteos murieron. Y dice la Biblia que más murieron ese día que todo lo que Sansón había matado durante toda su vida. Así dice en la Escritura. El versículo 30 dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Así está escrito. Ahora, ¿por qué esto ocurría? ¿Por qué el pueblo de Dios caía siempre bajo poder de los filisteos? Ya habíamos dicho de antemano, porque ellos transgredían la palabra de Dios. Pero miren lo que dice en Jueces capítulo 2. Ahí mismo Jueces, pero capítulo 2. La advertencia que Dios le estaba dando. Jueces capítulo 2. Recuerden que el capítulo de Samuel, los primeros capítulos, es como una transición de la época de los jueces a la época de los reyes. Estamos entrando en el tiempo donde van a gobernar los reyes, pero hay una transición aquí. Y el tiempo de los jueces, ¿cuál es la característica? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 dice así:
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Entonces, ¿por qué Dios se enojaba con su pueblo? ¿Por qué Dios se enojaba con la gente de Israel? Porque ellos, en vez de servirle al Dios que les dio la libertad de Egipto, que les dio los mandamientos, que les mostró todo su poder, ellos se inclinaban ante otros dioses. ¿Y qué producía eso? La ira de Dios. ¿Y qué ocurre? Versículo 13. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, a Nimrod y a Semiramis, como hoy hacen la gente. La gente hoy también piensa, cuando lee este texto, que, qué malo eso, israelitas adoraban a Baal y a Astarot. Y en este tiempo, ¿a quién están adorando también? Al celebrar fiestas paganas, al celebrar cosas que no están establecidas por la Biblia, al rechazar las cosas que Dios te puso para servirle y aceptar las cosas que el mundo te puso, vos estás haciendo lo mismo que hicieron los israelitas en aquella época. ¿Y qué está despertando en Dios? Su ira. Y después la gente se queja de por qué su situación es difícil. Va él ahí te ir la situación. Va él a esa dificultad y te reí la vida. ¿Por qué nos viene esto y estos problemas? Claro, mientras está bien, mientras nos vienen los problemas, no va a haber esta queja. Entonces, generalmente la gente es valiente. Valiente le digo en el sentido, le desafía a todo el mundo porque no le pasa nada. Porque cree que no le va a pasar nada. Porque está convencido de que su Dios, Dagón, le va a proteger. ¿Sí o no? Su Dios Baal, el Dios al que le está orando, en su pieza, en su casa, donde sea, le va a proteger de todo lo que venga. Esa es valentía falsa. Eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Entonces vos le hablas a una persona, Señor, señora, hermano, tu vida no está bien delante de Dios. Yo tengo a mi Dios, al que le oro, al que le clamo. ¿Cuál Dios? ¿El Dios que estableció la escritura, sus mandatos, su ordenanza, o el Dios que estableció este mundo? Para que vos te sientas satisfecho cuando viví conforme a tu carnalidad. Eso uno tiene que pensar. ¿A qué Dios lo que uno le clama con toda seguridad? Entonces, al Dios que le hace sentir satisfecho, y eso es lo que uno está viendo. Entonces, vemos que ellos adoraban a Baal y a Astarot. Baal significa el Dios de la carnalidad, el Dios de los placeres. El Dios de mi razón también, el Dios de que te hace hacer las cosas que te agrada y vos le haces culto por eso, porque te cumple todos tus placeres. Ese es Baal y su esposa Astarot o Semiramis. Y dice más, 14, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en mano de los robadores, que lo despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué tuvieron? Gran aflicción. El Señor había dicho, dice, ¿dónde había dicho? ¿Dónde estaba escrito que esto iba a ocurrir? En la Torá. Entonces la maldición de la Torá está cayendo sobre ellos. Está viniendo sobre ellos. Muchas personas dicen, y por eso Cristo nos libró de la maldición de la Torá. Claro, Cristo nos libró de la maldición de la Torá. ¿En qué forma? Cargando esa maldición. Esa ira que Dios tenía que descargar sobre nosotros, la descargó sobre el Mesías. ¿Para qué? Ahora la pregunta. Si Él vino a cargar nuestra maldición, y la maldición era por causa de estar adorando cosas paganas a Baal y a Astarot, y ahora Él carga nuestra maldición, ¿para qué? Para que sigan adorando a Baal y a Astarot. ¿Ustedes creen que Dios se siente satisfecho de que su Hijo haya venido a darnos la libertad ahora de poder servir a Baal y a Astarot? Antes por lo menos servíamos por rebelde, ¿no?
Pero ahora, gracias a Cristo, tenemos libertad de servirle. Gracias, Cristo. Porque antes Dios se enojaba con nosotros por servirle a Baal y a Astarot. Pero ahora, gracias a que tú viniste y moriste en la cruz, nosotros podemos libremente servirle a Baal y a Astarot. ¿Será eso? ¿Eso es el propósito de la muerte del Mesías? No. ¿Con qué objetivo Dios está levantando a un siervo verdadero en el pueblo de Israel? ¿Por qué le está dando esta fe a Samuel? Para que ahora el pueblo empiece a cambiar de dirección. ¿Por qué permitió estos 4,000 muertos? ¿Por qué permitió que el profeta, el sacerdote Elí muera? Que el arca fuera llevado. ¿Por qué tanto sacrificio a este pueblo? Ahora sí podemos vivir tranquilamente adorando a Baal y a Astarot. No. Para que ahora puedan dirigirse delante de Dios. Con ese objetivo fue. Todo esto es enseñanza. La Biblia dice, ¿no? El apóstol Pablo dice que todo esto ocurrió para que nosotros podamos aprender nuestro corazón. ¿Así dice o no? Bueno. Volviendo a Samuel. Entonces, el mal corazón de los filisteos, el pueblo que adoraba a dioses, está ahora pensando: nuestro Dios nos ha dado el triunfo. Es lo típico que la gente quiere hacer. Cuando vos tenés una religión dominante, cuando vos sos de una religión dominante y ve que otra religión o otro grupo religioso está fracasando o está cayendo, siempre quiere atribuir: nuestro Dios le está haciendo fracasar. Nuestro Dios es el Dios poderoso. Nuestro Dios le está castigando. Ellos tienen un Dios falso. Siempre es este corazón tiene. Entonces ustedes pueden entender ahora, cuando alguien tiene una sed de venganza hacia otro grupo religioso, se llama filisteos. ¿Entienden, no? Se llama filisteo. Cuando vos estás aludiendo a que Dios está haciendo esto porque no le seguían mi Dios, te llama filisteo. Entonces, si Dios nos disciplina, nosotros primero tenemos que pensar: ¿estamos haciendo lo que a Él le agrada o no? Si estamos haciendo lo que a Él le agrada conforme a la Escritura, quiere decir que son pruebas para superarme. Eso es lo primero que voy a notar y darme cuenta. Pero si estoy pasando pruebas y de repente estoy analizando si estoy viviendo conforme a la Torah y no es así, es momento de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirse. Es la hora de decir: basta ya de vivir haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura. Ese es un punto que uno tiene que meditar. Bueno, versículo 3, ¿qué dice el 3? Y cuando el siguiente día, Asdod es el lugar donde actualmente está Gaza, ¿no? Allá en Israel actual, ¿no? Donde están los palestinos, que son los filisteos antiguos. Se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en la tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, dice. Cuando se levantaron ellos: vamos a mirar cómo está nuestro templo, vieron a su pescado caído ahí, como así estaba la posición, ¿no? Ahí estaba el arca del pacto y Dagón estaba ahí tirado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No habrá sido un viento que le echó. ¿Por qué Dagón no se pudo levantar solo? Ray, qué tontos son estos filisteos, ¿no? Después, versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Estas eran sus 2 palmas, ¿no? Y este es su cabeza, ¿no? Entonces, nuevamente se volvió a caer. Ahí están viendo más o menos. O sea, el dios Dagón, dios pez. Ahí hay una figura de Dagón. Ahí esos son, ¿no? Bueno, dice que cayó. Y estos 2 brazos se cortaron. Y también se cortó su cabeza. ¿Qué representan los 2 brazos? Yo tengo el poder absoluto. ¿Y qué representa la cabeza? Yo soy la máxima autoridad. Eso representaba. Entonces, en este momento, ¿cómo se encuentra Dagón delante del arca? ¿En qué forma se encuentra? Con la cabeza cortada. Ahí está una posición de cómo le tenían. Y lo que tenían los sacerdotes de esa mitra.
con la cabeza cortada y las dos manos partidas. ¿Qué mensaje le quiere dar Dios a los filisteos? ¿Qué creen ustedes? Si tu Dios, que tiene toda la autoridad, ahí está, tu Dios que tiene toda la autoridad y gobierna todas las cosas, ahora está partido, echado frente del arca, ¿qué mensaje le está dando? ¿Quién es la máxima autoridad sobre la tierra? El Dios de Israel. Imagínense, Dios no necesitó a los filisteos para enseñarle eso, a los israelitas para enseñarle eso a los filisteos. Él mismo está demostrándole a ellos. Y no haciendo nada raro, no haciendo nada extraño. Ahí también esa cara de sorprendido que tiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro Dios pescado, despedazado. Bueno, ¿y qué dice el otro versículo? Versículo, ¿dónde me quedé? 4, ¿no? Así ya leímos, 4. 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. El umbral sería la parte así, la entrada de la puerta, ¿no? Entonces ellos hacen un saltito ahí. No pisan. Mira, ahí hay una foto de la comparación del uniforme que usan. Similitud no es mera coincidencia, es semejante, es semejante. Entonces ellos empezaban a tener una tradición a partir de ese momento. Cuando van a entrar al templo de Dagón no pueden pisar esa divisoria que hay ahí, porque ahí cayó su estatua. Entonces ellos hacen un saltito ahí, porque eso sería ofender. Así se quedó como tradición. Y se agravó la mano del Señor sobre, versículo 6, sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y en una traducción más exacta, en la traducción hebrea, esta palabra tumores se traduce como una enfermedad que en aquella época era conocida como hemorroide. Esa palabra tumores en otras traducciones más antiguas sale una enfermedad que no me recuerdo el nombre, estuve estudiando pero me olvidé, pero esa enfermedad en la antigüedad se conocía como hemorroide. ¿Ustedes saben qué es el hemorroide? Son como heridas o granos o quistes, ¿no? Pero que salen ahí atrás, ¿no? Y duele mucho. Entonces imagínense los filisteos, todos con hemorroides. Y normalmente ellos aludían que eso era una enfermedad que era transmitida por ratas, que las ratas transmitían ese tipo de enfermedad. Entonces ellos pensaban, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurren estas cosas? Entonces hasta ese momento podrían pensar que es natural. No, eso es una peste natural por las ratas, natural, ¿no? Entonces bueno, para corroborar los sacerdotes, porque los sacerdotes ya estaban entendiendo esto es algo, pero ustedes saben que los sacerdotes nunca le pueden decir a su rey, hemos descubierto que el Dios que tanto nosotros alabamos no sirve y el Dios no puede, si no van a ser decapitados. Entonces ellos, vamos a enviar nomás este arca en otra parte, ¿no? Pero ellos querían saber si realmente era eso. ¿Y qué dice el versículo 6? Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod, y lo destruyó y los hirió con tumores en Asdod en todo su territorio. Entonces, toda esa ciudad, imagínense, no es común que en una ciudad todos los habitantes empiecen a tener problemas aquí cuando se van al baño, ¿no? ¡Ay, duele! Es terrible el hemorroide. Una enfermedad terrible. Averigüen ustedes de qué se trata y van a darse cuenta. Entonces, no es algo bueno. Bueno, ¿qué dice el siguiente versículo? 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, la ciudad donde vivían los hombres grandotes, ¿no? Y la pasaron allá, el arca del Dios de Israel, pasaron a Gat. ¿Y ahora qué pasó en Gat? ¿Qué ocurrió? Y aconteció que cuando
la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron nuevamente de hemorroides. Entonces, ahora los de Asdod estaban ya tranquilos, ahora el problema era con la gente de Gat. Ahí llevaron el arca, guardaron ahí, ahora empezó la maldición a esa gente. ¡Ay, Dios mío, estamos sufriendo! Estamos quebrantándonos. Recuerden, ellos le habían aludido a sus dioses el derrotar a los israelitas. Recuerden que le había dicho Dios a Abraham, que le había dicho, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Por más que Dios había hecho que caiga Israel, nosotros no teníamos derecho de menospreciarle a ellos, ni de considerar que su Dios es un Dios menos que nuestro Dios. Lo que ha hecho la cristiandad en estos tiempos, ha ignorado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que los sacó del pueblo de Egipto, al Dios que les apareció en el monte Sinaí, le ha ignorado y le ha levantado a otro Dios. El Dios ese de la barba blanca, no sé si suelen ver barba blanca, que sale en los dibujos. El Dios cristiano, el Dios gentil, el Dios que ya no necesita nada de las fiestas bíblicas, el Dios que ahora le sirve a Santa Claus. El Dios que ahora se sirve de lechón en Semana Santa. A ese Dios le hemos honrado y hemos dicho, esos dioses ya no sirven. Inclusive algunas personas dicen, por algunos textos mal interpretados, esa ley, esa Torá, era inútil e ineficaz, dicen. Se animan a usar esta frase. Nosotros también antes por ignorancia, y gracias a Dios que Dios nos abrió los ojos, usábamos también esta frase. Decíamos, contradecíamos a la gente. Peleábamos, no, la ley de Yaupama, pero Yaupama, de donde entendéis, de bajo la ley ahí. Entonces nosotros le estábamos presentando a la gente un Dios mundano que le hacíamos creer que era más poderoso. ¿Por qué? Porque ahora los judíos han caído, ahora los judíos no entienden nada, ahora los judíos, Dios le derrotó, ahora Dios levantó el Dios de... Igualito que los filisteos éramos. Entonces, ¿qué vino por la humanidad? ¿Qué ocurrió con la humanidad? Guerra, pestes, hambre, secuestro, violaciones, sufrimiento, enfermedad, sida, cáncer, toda clase de virus nos ataca. Herea. ¿Sí o no? Problemas del corazón, problemas sanguíneos. Ñande, ahora vino un predicador famoso y anunció que va a haber sanidad. Ojo, paité la gente. Porque lo único que hay ahora es enfermos por causa de que estarían enfermos. Por causa de que le han dado honra a ese hombre que alaba a un Dios de Baal y Astarot y le han dejado al Dios verdadero de Israel. Esa es la verdad. Imagínense la gente, ¿cómo puede ser que para que vos recibas una sanidad, un milagro, tenés que irte a un estadio y tenés que participar en un evento y ahí va a venir la sanidad? ¿Será que así Dios trabaja? No. Esa gente le está rechazando al Dios verdadero. Entonces viene sobre ellos la enfermedad. ¿Entienden? Por eso estaban sufriendo los filisteos. Peare ahí hago tiempo de la gente sufrir. Ahora Dios, ¿a quién le está quebrantando? A los filisteos. Israel, ellos están ahora lamentándose por su fracaso, por su pecado. Están lamentando sus muertos. Entonces Dios mismo está mostrándole a los filisteos más para la mandada con mundo. Llegó la mandada. A PM menospreciar a ese pueblo de cuando uta PM. Toda clase de embasí. Peña aguantar. Terrible, ¿no? Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otro pueblo. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Este pueblo ya estaba con temor. Ya habían escuchado lo que pasó en Esdod y en Gat. Ani que na pegueru ABP hace Dios o que yemas y cual es en dupe la noticia vaya a se televe o utañande con la arca de Dios ape o que yepamas igual ya estaban con terror.
¿Se dan cuenta cómo Dios ya estaba trabajando? ¿Qué pasó? Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvanse a su lugar. Vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros, ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Todo el mundo estaba con temor, con dolor y sufrimiento. Vuelvan a llevar esa arca en su lugar. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir cuando el clamor ya subía al cielo? ¿Qué creen que estaban haciendo los filisteos? Ya le estaban clamando al Dios de Israel: ayuda, líbranos de esta maldad, de estos dolores, de estos sufrimientos. Hermanos, la Biblia hace entendernos, nos trata de hacer entender que necesariamente tiene que haber quebrantamiento en el corazón de las personas para que reconozca al Dios verdadero. Necesariamente. Pero antes de eso hay que investigar qué creencia tenía uno. Lo más duro para una persona es que vos tenías una creencia, una fe, y de repente eso se desborona. De repente te das cuenta que había sido de creva y para, estaba creyendo todo mal. Entonces tu clamor ya empieza a subir. Acá menciona que ellos empezaron a clamar ya al Dios de Israel. Clamar por algo tiene, ya se le fue. El dolor hace que deje de confiar en esos dioses paganos. Una vez más, volviendo a los israelitas, 4,000 muertos. 7 meses dice que estuvo el arca entre los filisteos. Muy poco tiempo. Pero en 7 meses los filisteos lograron entender algo que casi en 400 años los israelitas no pudieron hacerle comprender. ¿Qué les parece? En 7 meses Dios solucionó todo. Los 400 años de lucha casi ya están teniendo con los filisteos. Y todavía no pueden los filisteos reconocer al Dios de Israel. Esto es ¿cómo se puede decir? Una previa de lo que iba a ser luego un verdadero israelita conforme al corazón de Dios. Le iba a demostrar a los filisteos que el Dios de Israel era el Dios poderoso, el Dios único. ¿Quién sería ese? David. Esta es una previa. Ahora lo envían otra vez. Ellos pueden creer, los filisteos pueden creer que está embrujado ese arca. Ellos piensan, si nosotros peleamos con los filisteos le vamos a ganar, pero esa arca está embrujada. Vemos boñas de ahí. Pero es una demostración nomás de lo que Dios quería hacer. Recuerden que la mejor manera que Dios quiere enseñarle al mundo que Él es el que controla esto, no es de esa manera. A través de quién Él quiere enseñarle realmente que es el Dios poderoso a las naciones, a través de su siervo, a través de sus santos, a través de su pueblo. ¿Me entienden, no? Por eso Dios iba a preparar ahora un profeta conforme a su corazón. Y a través de ese profeta un día iba a levantar un rey. Y ese rey iba a ser el rey que iba a tener el linaje perpetuo para reinar sobre Israel. Eso era el plan de Dios. Esto es algo que el mundo tenía que entender. Pero yo también voy a traer mi juicio en los últimos tiempos. Ya que el mundo está tan aferrado a sus costumbres, Dios va a traer su juicio. Y en Apocalipsis muestra eso. Precisamente el sábado empezamos a compartir Apocalipsis capítulo 6, ¿no? Se empiezan a abrir los sellos, los misterios. Y uno de los primeros que aparece ahí es el jinete del caballo blanco. La religión gobernante, religión política, tradición, costumbre gobernante que quiere aparentemente traer bondad, paz y libertad al mundo y que el mundo está buscando. Ese es el caballo blanco. Entonces, a través de la Biblia vamos a poder entender ese punto. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. אצעק
Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. ליבי לטובתי